Londres, 1888. En las estrechas y oscuras calles del barrio de Whitechapel, un asesino desconocido sembraba terror. Su rostro jamás fue visto, su identidad jamás revelada, pero su nombre, enviado a la prensa en cartas burlonas y aterradoras, quedó grabado para siempre. Jack el Destripador. La Inglaterra victoriana era un lugar de contrastes extremos. Por un lado, la riqueza y el progreso industrial brillaban en el centro de Londres. Por el otro, barrios como Whitechapel estaban sumidos en la miseria. Callejones oscuros, fábricas humeantes, casas abarrotadas y una población que luchaba día a día por sobrevivir. La prostitución era una salida para muchas mujeres pobres, pero también un camino hacia el peligro. La primera víctima reconocida del destripador fue Mary Ann Nichols, conocida como Polly. El 31 de agosto de 1888, su cuerpo fue hallado en Box Row. Presentaba heridas graves en el cuello y el abdomen. La brutalidad del crimen alarmó a la policía, pero pocos sospechaban lo que estaba por venir. El 8 de septiembre, la víctima fue Annie Chapman, de 47 años, encontrada en el patio trasero de una vivienda en Humbury Street. Sus heridas eran aún más graves y sugerían cierta destreza. El miedo comenzó a propagarse. Ya no era un crimen aislado, había un patrón. El 30 de septiembre ocurrió la llamada doble tragedia. Primero fue asesinada Elizabeth Stride, encontrada con una herida en el cuello. Algunos creen que el asesino fue interrumpido antes de completar lo que planeaba. Pero apenas una hora después, el cuerpo de Catherine Eddowes apareció en Mitre Square. Las lesiones eran espantosas, mucho más que las anteriores, y confirmaban la frialdad del agresor. El 9 de noviembre llegó el caso más estremecedor de todos. Mary Jane Kelly, una joven de 25 años que vivía en una pequeña habitación en Miller's Court. A diferencia de las demás, fue atacada en interiores, lo que dio al asesino más tiempo. Cuando la policía entró en su cuarto, la escena era indescriptible. La prensa, ávida de sensacionalismo, no tardó en amplificar el miedo. En septiembre de 1888, comenzaron a llegar cartas firmadas Jack the Ripper. Una de las más famosas, conocida como Dear Boss Letter, se burlaba de la policía y anunciaba nuevos crímenes. Aunque hoy se discute su autenticidad, aquel nombre se convirtió en leyenda y en símbolo de un asesino que parecía invencible. La policía londinense desplegó recursos sin precedentes para la época. Patrullas nocturnas, interrogatorios a cientos de sospechosos, recompensas ofrecidas a cambio de información. Sin embargo, la falta de métodos modernos, no existían huellas dactilares ni pruebas de ADN, hacía casi imposible capturar al culpable. La sociedad miraba con miedo cada sombra, cada callejón, y la sensación de inseguridad crecía día a día. A lo largo de los años, decenas de sospechosos fueron señalados,
Entre los más conocidos, Montague John Druid, un abogado y profesor que se quitó la vida poco después de los crímenes. Aaron Kosminski, un inmigrante polaco con problemas mentales que fue internado en un asilo poco después de los asesinatos. Estudios modernos de ADN lo han señalado como posible culpable. George Chapman, un inmigrante polaco que años después fue condenado por envenenar a varias mujeres. Francis Tumblety, un charlatán médico estadounidense detenido en Londres en esos años por otros delitos. Walter Sickert, un pintor británico que algunos investigadores modernos han relacionado con los crímenes. Incluso hubo teorías que apuntaban al príncipe Alberto Victor, nieto de la reina Victoria, aunque la mayoría de los historiadores rechazan esa idea como conspiración. La aparición repentina y la desaparición igual de abrupta de Jack el Destripador generaron más preguntas que respuestas. ¿Murió? ¿Fue encarcelado por otro crimen? ¿O simplemente dejó Londres y continuó con su vida sin ser descubierto? Nadie lo sabe. El silencio tras noviembre de 1888 marcó el final de su racha de asesinatos, pero no el fin de su leyenda. Con el paso del tiempo, la fascinación por Jack el Destripador creció. Teorías modernas han surgido intentando identificarlo, incluyendo estudios de ADN recientes sobre una bufanda que se supone estuvo en contacto con una de las víctimas. Aaron Kosminski ha sido señalado como posible culpable, aunque las pruebas siguen siendo debatidas por expertos. Jack el Destripador fue el primer asesino serial que captó la atención masiva de la prensa. Su figura cambió la forma en que se investigaban los crímenes y se convirtió en un mito que perdura más de 130 años después. El caso inspiró cientos de libros, películas, documentales y hasta tours turísticos en Whitechapel, donde visitantes de todo el mundo recorren los lugares donde fueron halladas las víctimas. Más allá del mito, lo que más impacta es recordar a las mujeres asesinadas que vivieron y murieron en condiciones de extrema vulnerabilidad. Hoy, el nombre de Jack el Destripador sigue siendo sinónimo de misterio y terror. Nunca fue atrapado, nunca identificado. Y tal vez ese anonimato sea lo que le dio la inmortalidad. En las noches frías y húmedas de Londres, cuando la niebla cubre las calles de Whitechapel, todavía parece escucharse el eco de sus pasos, la sombra del asesino que jamás fue descubierto. Jack el Destripador, un fantasma eterno de la historia del crimen.